Hemos decidido empezar el año con las visiones generales de dos personas muy cualificadas, uno Pedro García Bilbao, el otro Ángel Pasero, sobre la situación del movimiento republicano actualmente en España, la situación política y la situación organizativa. Sé que posiblemente para primeros de marzo estará más de uno y más de dos en el psicólogo por depresión, pero es una cosa que hay que hacerla de vez en cuando. ¿Dónde estamos, qué somos y qué fuerzas tenemos? Y consta. El primer día que es hoy, ¿no?, nuestro conferenciante es Pedro García Bilbao, que presentarle pues me parece un poco baladí, porque más bien tendría él que presentarme a mí, porque le conocéis todos. De modo que esto, sin más, pues Pedro, cuando quieras, pues puedes comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Lo he hecho. Cállate, hombre, cállate. Bueno, muchas gracias por la invitación al CAUN para este lunes republicano, que va a tener una segunda parte en la que Ángel Pasero pues hablará sobre organización y partidos. Y yo tengo que decir que cuando el CAUN me hace esta invitación para hablar sobre la política republicana hoy, me planteé una cierta objeción de conciencia, porque separar lo que es política y acción, lo que es separar propuestas políticas y programa político de acción y organización, pues no tiene mucho sentido. Es decir, a mí lo que me gustaría es saber cómo alguien podría articular políticamente las propuestas de programa que yo quisiera explicar hoy, por ejemplo. Hombre, tenemos una respuesta, hay una respuesta. Es decir, no solamente son propuestas en el vacío, no son solamente propuestas de cosas que sería interesante o buenas hacer, sino que en la medida en que el republicanismo es acción, no se puede quedar solo en la propuesta, tiene que ir acompañada de una acción organizada y de un plan y de una estrategia, ¿no? Y de la misma manera, si se va a hablar otro día de organización y partidos, lo que tendríamos que preguntarnos es qué propuestas republicanas tienen esos partidos. Porque si hay algo que define la política republicana en España en la actualidad, es la fractura entre ideas y acción. Personas y partidos que se reclamen republicanos, pues hay bastantes. Es decir, sobre todo, si nos fijamos en las declaraciones últimas, y bueno, algunos no tan últimas de hace tiempo, digamos que parece necesario a algunos dirigentes de algunos partidos pues tener gestos republicanos, saludar, utilizar la bandera, hacer pequeños guiños o grandes guiños a las cuestiones republicanas. Es decir, hay un reconocimiento explícito de que al menos una parte de la izquierda tiene que tener algún tipo de gesto republicano, ¿no? Pero eso luego no se traduce ni en estrategias, ni en acción, ni en estrategia parlamentaria, ni en propuestas, ni en prioridades. No hay prioridades en la política española donde aparezca la República. La República está ausente de las grandes confluencias políticas estas que se han formado, que han tenido tanto éxito. La República está ausente de la política de alianzas. La política está ausente del día a día. La República está ausente del día a día parlamentario. Recientemente estamos viviendo el proceso, lo que se ha dado en llamar el proceso catalán. En el proceso catalán se ha hablado mucho de república, pero se ha hablado mucho de república catalana, lo cual demuestra que cuando se quiere, se puede plantear lo que se quiera, al coste que sea, y hay gente que está en la cárcel por ello. Pero si hay voluntad, es evidente que se puede plantear. Es indudable que se está planteando la República Catalana. Esa palabra se ha oído mucho, se ha oído en las Cortes españolas, se ha oído en la Generalitat de Cataluña y se ha oído en las calles y se ha oído por todas partes. Sin embargo, si nos fijamos, la República Española no se ha oído, no ha sido invocada, no ha sido planteada. Es decir, incluso en este enfrentamiento entre lo español y lo catalán que ha habido,
al menos tal y como se nos ha planteado, lo republicano español ha estado completamente ausente. Es decir, la idea de España está completamente secuestrada por la herencia franquista. Es decir, está secuestrada por una identidad de España que tiene que ver con la bandera monárquica, que tiene que ver con el resultado de la derrota de la República en 1939. Es decir, se da por perdida, hay mucha gente que da por perdida la España republicana. España como república democrática de trabajadores de toda clase, organizada en un régimen de libertad y justicia, que decía la Constitución del 31, no entra en escena. Entonces yo decía, en la política española actual, la República no está presente. La República Catalana puede estarlo, porque hay quien la defiende, es un hecho, ¿no? Estaremos de acuerdo. Luego podremos tener nuestras matizaciones, podremos decir, pues no me gusta o me deja de gustar, pero es un hecho. ¿Qué es lo que falta entonces? Pues lo que falta evidentemente es una voluntad de acción republicana, eso es lo que falta. Eso no lo encontramos en la política española. Hay gestos de algunos, otros ni siquiera se atreven a hacer gestos. La República es una de las grandes ausentes en la política española. Entonces, lo que nos planteamos, algunos que nos reclamamos republicanos, es que eso pues puede contentar, sin duda alguna, a quienes apoyan electoralmente, a quienes votan a esos partidos y organizaciones. Es decir, si la política republicana es la que lleva a cabo el PC, o la que lleva a cabo Izquierda Unida, o la que lleva a cabo Podemos, o la que lleva a cabo Unidos Podemos, donde hay gente que se autoidentifica como republicanos, pues mi enhorabuena, les va bien, ¿no? Tienen un apoyo en diputados muy importante, han conseguido las confluencias diversas, han conseguido un apoyo parlamentario nunca visto, el éxito es impresionante, el éxito electoral, se ha logrado un impacto político de primera magnitud, pero fíjense, en esta situación en la cual el éxito es tal que mucha gente está encantada de conocerse, pues ocurre que lo que decía antes, que la República Española no avanza, que ese tema no sale. Y entonces, claro, tendríamos que preguntarnos, ¿todo este éxito para qué? Desde luego, para que avance la República, para que avancemos en la resolución de las contradicciones que existen. Pues no lo parece, ¿no? Claro, hay una respuesta. Esto nos lo planteó claramente Alberto Garzón en la presentación de su candidatura en el Círculo de Bellas Artes hace algún tiempo. Dijo, no, es que la República Española eso no es prioritario, no es prioritario. Y la República Española, en el discurso de otros, lo que viene a decirnos, lo que se nos viene a decir, es que hablar de la República Española divide, eso divide. Y que no puede ser objeto de un acento en la presentación electoral. Y es tanto lo que divide que ni siquiera se puede contar con aquellos partidos que se declaran leales a la legitimidad republicana, como es el caso de Unión Republicana o de Alternativa Republicana, que también se reclama. Es decir, aquellos republicanos, aquellos partidos que siendo republicanos se atreven a decir que la Constitución de 1931 no ha sido nunca derogada legalmente y que la Constitución de 1978 no es legítima y por tanto intentar reformarla sería un error y desde luego una derrota del conjunto de la izquierda y de las fuerzas populares en España, esos partidos son decididamente excluidos del juego político y del juego de alianzas que se traen los grandes partidos con representación parlamentaria o de las grandes confluencias con representación parlamentaria. Entonces, claro, tendríamos que preguntarnos qué es lo que pasa con el tema de la República en España. Y aquí hay dos maneras de analizarlo. Normalmente, como no hay muchas ocasiones para analizar esto y compartir esto, pues lo que solemos hacer es responder a las preguntas que se nos hacen.
¿Por qué es prioritaria? ¿Qué es eso de la legitimidad republicana? ¿Qué pasa con la Constitución? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cuál es su planteamiento? Y cuando intenta responder a esas preguntas, inmediatamente se escucha un cierto reproche por parte de algunos. Bueno, eso está muy bien, pero ¿y qué pasa con las propuestas? ¿Qué pasa con el programa? ¿Ustedes qué proponen? Porque claro, los desahucios, la precariedad, la falta de apoyo a las dependencias, a la ley de dependencias, los retrocesos de las reformas laborales que se han hecho, en fin, todo el panorama terrible de agresiones sociales que se sufren, necesitan una respuesta. Es decir, se nos utiliza siempre el argumento de que se necesitan respuestas concretas a este tema, y que la discusión republicana, bueno, pues eso es un tema pues como muy alejado de las necesidades de la gente. Lo que decimos los republicanos es que no está separado, eso va junto. También se nos plantea que hay ciertas cosas que son muy difíciles, porque claro, la república, para que venga la república, esa república que ustedes defienden, pues eso es algo difícil de conseguir. Ahora no se puede, en este momento todavía no se puede, porque además hay otras cosas más cercanas. Y yo lo que les pregunto es, pero vamos a ver, es decir, conseguir la república es difícil. Ahora bien, derrotar al capitalismo internacional, eso es fácil, ¿no? Al Fondo Monetario Internacional, eso está, vamos, facilísimo. A la Organización Mundial de Comercio, a los lobbies europeos y atlánticos que promueven los acuerdos de comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, el CETA o el TTIP, eso, luchar contra eso es fácil, ¿no? La garantía de éxito está asegurada. Pero bueno, vamos a ser sinceros, todo eso es complicado, todo eso es difícil, es muy difícil, pero no es una causa justa. No es una causa justa estar en contra de los lobbies del capitalismo internacional que están destruyendo lo poco o mucho de democrático que había en la Unión Europea, y a través de esa puerta falsa lo poco o mucho de democracia que existía en los países de la Unión Europea. ¿Qué pasa? ¿Que eso es fácil? Que se lo pregunten a los griegos. Los griegos, yo ya empiezo a dudar que realmente Syriza quisiera luchar contra la troika europea, ¿no? Ya lo dudo, ¿no? Habría que preguntarse quién era Tsipras y quién le nombró, porque no es casualidad. Algunas de las cosas que pasaron sencillamente no son casualidad. Pero bueno, ya hemos visto que incluso ganando las elecciones, que incluso ganando un referéndum, como en el caso de Grecia, enfrentarse a según qué poderes europeos resulta difícil, sobre todo si no hay voluntad, y esa es la clave del asunto. ¿Existe voluntad de luchar por esas causas, por esos objetivos que creemos que son justos? Pues si existe voluntad, si existe conciencia sobre eso, y existe además unos objetivos, pues lo que tenemos que hacer, todos lo sabemos, es organizarnos para encontrar los apoyos suficientes para lograr, con la palanca de la fuerza del voto y la movilización, transformar la realidad y transformarla políticamente, pero de una manera articulada con lo social. Esto es el ABC de la política. Entonces parece como que utilizar los recursos del ABC de la política le son dados a todo el mundo, salvo que defiendas la República Española. Si defiendes la República Española, entonces toda esta argumentación desaparece y automáticamente lo que se dice es que no es el momento, no es prioritario, no es importante y no llama la atención de las gentes. Incluso también nos dicen que no tiene mayor importancia porque el problema no sería la forma de Estado en ningún caso. Es decir, la república sin contenidos no tiene sentido. Es decir, que se prefiere, dándole la vuelta a la argumentación, una monarquía sostenible con contenidos democráticos y sociales frente a una república, nos dice.
Bueno, esto a mí, creo que hablo en nombre de todos los que estamos aquí, esto me parece una locura. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es que nadie plantea las cosas así. O sea, nosotros los republicanos desde luego no planteamos las cuestiones de esta forma, en absoluto. Yo siempre cuento una anécdota que es salida de una novela de Benito Pérez Galdós y que recuerda muy bien de qué estamos hablando. Fortunata y Jacinta transcurre en Madrid en 1869. El general Prim y otros oficiales liberales del ejército han logrado echar a los Borbones. El sistema político liberal no funcionaba, la monarquía con los Borbones era la madre y la tapadera de todas las corrupciones, y finalmente la nación se organiza y la Revolución Gloriosa de 1868 echó a los Borbones y abrió una etapa nueva en el país. Hay quien plantea, ahora sobre todo, bueno, no ahora, ya en los años 20, estoy pensando en Álvaro de Albornoz y algunos de los otros fundadores de Unión Republicana y de otros partidos republicanos de la época, plantearon que si en 1868 se hubieran decidido a proclamar la República en ese momento, la historia habría sido distinta, es decir, muy posiblemente la República se hubiera consolidado, pero que no, intentaron con las componendas de la monarquía y al final el globo se desinfló, que es más o menos lo que pasó. Podríamos analizar eso, pero bueno, ese debate es un debate que llevamos haciéndolo 100 años. Y como han pasado tantas cosas, pues muchos de los detalles se nos olvidan o no están bien perfilados. Pero lo que sí podemos decir es que llevamos mucho tiempo en España tratando de definir un Estado democrático que asocie la idea de España a lo que también es. A ese ancho río del que hablaba Manuel Azaña, ese ancho río de las personas que siempre fueron descontentas del poder, que fueron descontentas de la dominación, que fueron descontentas, que se rechazaron y se enfrentaron a las dominaciones, a las tiranías de la Iglesia, del caciquismo, de los Borbones, de las aristocracias, de los caciquismos diversos, y que llevaban en sus corazones una esperanza de un país distinto, solidario y fraterno al que llamaban España o llamaban República Española. Ese ancho río que confluyó en una determinada época y se convirtió en una fuerza imparable y que dio lugar a la Primera República y a la Segunda República. Ese ancho río de gentes que tienen este sentimiento en el corazón hoy en día no confluye, por mucho que se utilice ahora la palabra. El hecho es que las políticas republicanas y la idea de Estado que representa la República en este momento prácticamente no tienen quien la defienda. Sí hemos visto que se ha defendido la República Catalana en el Parlamento catalán e incluso en el Parlamento español. Pero lo que es increíble es que el principal valedor de la República Española en el Parlamento español sea un independentista catalán, lo cual ya nos demuestra el grado de alienación y enajenación mental en el que habitan gran parte de la izquierda española, al menos de la parlamentaria. Así que vamos a intentar, o voy a intentar reflejar en esta intervención, pues algunas políticas que serían necesarias desde el punto de vista republicano y que por necesarias se hace preciso organizarse para poder defenderlas y poder aplicarlas. Es decir, la República no es simplemente un problema filosófico, no es simplemente un problema de higiene mental y moral, que lo es que también es una necesidad práctica. La República, y lo he dicho muchas veces, es moralmente ineludible, políticamente posible y desde luego es una necesidad. Voy a intentar explicarlo, entre otras cosas porque algunas de estas propuestas republicanas que hacemos han sido ya desestimadas. Es decir, los valedores del pragmatismo en política, los que sí han conseguido los apoyos
en voto popular para estar presentes en las instituciones, no solo han rechazado la idea de república como parte de sus objetivos, sino que también han rechazado gran parte de estas iniciativas concretas que ineludiblemente son necesarias para transformar la vida en España. Es decir, que empiezas renunciando a lo más grande y más importante y acabas renunciando a lo que es más pequeño, pero que es igual de importante. ¿Por qué? Porque lo que es necesario, es decir, lo que es importante, es algo que molesta a los poderosos. Pretender que vamos a lograr la República en España sin molestar a los poderosos es tan estúpido como pretender que vamos a lograr las políticas sociales y las políticas territoriales y las políticas de libertades que se necesitan, o las políticas económicas que se necesitan, sin molestar a los poderosos. Por eso, cuando decimos que la República es la metáfora, es la expresión concreta del triunfo del pueblo y de las clases populares en España frente a los poderes tradicionales y a los poderosos, estamos sencillamente resumiendo la situación. Porque les digo una cosa, los enemigos de la República Española son los mismos enemigos de todos aquellos que luchan contra la precariedad, por la sanidad pública, por la educación pública, por una división territorial respetuosa con los derechos y libertades de los pueblos de España. Es decir, todas y cada una de las luchas sociales que hay ahora, para vencer, necesitan vencer a eso que Víctor Hugo llama en Los Miserables, esa espantosa madeja, espantosa de intereses en los que se ha convertido la política real. No se puede sanear la política real y no se puede construir un país libre, fraterno y solidario pretendiendo contentar a todo el mundo y desde luego sin molestar a los poderosos. Esa es la clave por la cual el nombre de república sigue siendo un tabú en España, porque la palabra república representa ese triunfo. No habrá república en España sin un triunfo de las clases populares en sus luchas tradicionales contra el poder tradicional. Y esa es la clave, es el centro de la cuestión. No se trata de que por mucho utilizar la palabra república consigamos algún efecto mágico, no es eso. Se trata de que si en el debate político no llamamos a las cosas por su nombre, estamos, primero, dejando de hacer pedagogía, dejando de explicar las cosas que son necesarias explicar, y al mismo tiempo estamos concediendo, al contrario, le estamos concediendo un triunfo. El que el veto y la prohibición que hicieron desde hace 80 años se perpetúe a día de hoy. Y eso es algo que no podemos hacer. ¿Qué políticas serían las que haría la República? Bueno, aquí habría que decir que automáticamente también hay mucha gente que te plantea, pero ¿qué república? Oiga, ¿qué república? Porque claro, repúblicas hay muchas. Fortunata y Jacinta, Benito Pérez Galdós nos da la clave. Es posible que no recuerden la cita, pero la puedo... Galdós, que era del Ateneo, lo tenía muy claro. En esa novela que transcurre en ese momento histórico, 1868-69, cuando se pudo haber consolidado una primera república, hay un personaje que es Marqués y que está jugando a las cartas con otros personajes. Y uno de ellos le dice: oye, ¿y no tienes miedo? Prim es medio republicano. Puede venir la república y tú eres marqués, ¿no tienes miedo a la república? Y entonces el marqués, doblando los billetes que había ganado en la partida, sonrió y dijo: ¿a la república? ¿Miedo? No, nosotros no tenemos miedo a la república. La república se pueden comprar con dinero, como todo. No tenemos ningún miedo a la república. Tenemos miedo al republicanismo. Y esa es la clave del asunto. Repúblicas sin republicanismo, las que ustedes quieran, no hay ningún problema. De hecho, el mundo está lleno.
Esa es la clave del asunto. Es decir, el sistema de valores que es directamente la abuela de la izquierda. Una abuela que, por otra parte, está muy descontenta con las ocurrencias de algunos de los nietos, porque han olvidado aquellos principios en los que se basa toda esta historia. Porque claro, los principios no solo hay que tenerlos, es que hay que aplicarlos. Lo republicano no es tener principios, es tenerlos y aplicarlos. Porque aquí gente que diga que tiene principios, pues hay muchos, ¿no? Incluso si a usted le molesta, hay quien es marxiano en ese sentido, en el sentido de Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si para ganar las elecciones tengo que cambiarlos, pues los cambio, no hay ningún problema. De eso estamos viendo cómo se puede llegar a un enorme éxito. Miren, hubo un republicano que está muy olvidado, pero que estamos intentando rescatar, porque claro, como Unión Republicana es un partido fundador del Frente Popular, pues resulta que te das cuenta de que hay muchas cosas que tienen mucho tiempo atrás. Este republicano que les digo se llamaba Álvaro de Albornoz. Álvaro de Albornoz fue el ministro de Justicia del gobierno provisional y del primer gobierno de la Segunda República. Fue el ministro de Justicia. Después también fue el ministro de Fomento. Bueno, pues Álvaro de Albornoz hizo un libro en los años 20 donde hace una historia del republicanismo español a lo largo de todo el siglo XIX. Y entonces él hace un análisis al final, en las conclusiones, que les voy a decir que es muy interesante. Él dice que los republicanos tienen que modernizar su discurso, que no pueden estar todo el día haciendo grandes discursos sobre el Capitolio romano y Cicerón clamando contra, o los hermanos Graco, que eran tribunos de la plebe contra las clases aristócratas romanas que iban a arruinar la república. Sí, eso está muy bien, está muy bien. O sea que eso es importante, en un discurso tienes que utilizar los recursos históricos que necesites. Pero él decía, no, los republicanos tenemos la necesidad de explicar las cosas. Y en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, dice él, la clave está en la opinión pública, expresada en el voto popular de las gentes. Y los discursos basados en principios tienen que dar origen a propuestas y acciones de gobierno basadas en principios y en valores republicanos. Y esas propuestas y esas acciones basadas en esos principios tienen que dar respuesta a las necesidades de la gente, a las necesidades que tiene la gente día a día. Y si se produce esa comunión, si se produce esa confianza, si la gente se reconoce en esas propuestas, si la gente ve que se da respuesta a sus necesidades, el movimiento republicano logrará los apoyos suficientes para transformar la sociedad, no solamente desde el Boletín Oficial del Estado, la Gaceta en aquella época, sino combinadamente mediante la lucha social, la lucha popular y la acción en el Boletín Oficial, es decir, la acción parlamentaria, la acción política y la acción social. Esa es la clave y esa es la especificidad republicana. La especificidad republicana es que las leyes separadas de la lucha social no van a ninguna parte y las luchas sociales separadas de la acción de gobierno tampoco van a ninguna parte. Podéis marchar todo lo que queráis sobre Madrid. Habrá mucha dignidad, sin duda. Pero en España el problema es que hemos tenido política sin dignidad y dignidad sin política. Unir ambas, esa es la apuesta republicana. Álvaro de Albornoz lo dice claro. Dice, en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, el discurso republicano se tiene que concretar en propuestas que respondan a las necesidades que tiene la gente, a las necesidades sociales. Y en la medida en que esas propuestas sean vistas como necesarias, como buenas, como positivas, y se establezca la confianza que haga que recibas el voto y el apoyo, podrás defender esas políticas en el mundo de las instituciones y en el mundo de la política. ¿Cuál sería la diferencia una vez allí?
el respeto y la coherencia a los valores y a los principios. Y esa es otra vez la especificidad republicana. No la de que los republicanos no mientan, porque son humanos y mentirán como todos, pero sí hay una cuestión de principio. El que miente para ganar unas elecciones o obtener apoyos, mentirá para mantenerse en el poder. Y eso es lo más antirrepublicano que existe. Eso hacia el poder, pero también a los que hacen vocación de oposición. Hay quien ha mentido todo lo que ha tenido que mentir para entrar en el Parlamento, y ahora, para mantener su cuota de poder, sigue mintiendo. Y ha hecho de la mentira precisamente su bandera. Y le llaman a eso responsabilidad, y le llaman a eso pedir lo que quiere la gente. ¿Cuáles serían esas políticas? Bueno, pues un gobierno republicano posible, tendría que, en la España actual, tendría muchísima tarea, sin duda. Nosotros hemos articulado las propuestas en torno a unas ideas sobre cuáles serían las leyes básicas, las leyes de emergencia que habría que hacer. Ese hipotético gobierno provisional de la República Española tendría que hacer frente a muchos problemas. ¿Cuáles serían las propuestas concretas, que al fin y al cabo son las que definen un proyecto político, que podrían hacer ese gobierno republicano? Bueno, pues ese gobierno basado en principios y valores republicanos haría más o menos estas propuestas. No las digo por orden, o sea, no las digo en orden prioritario, son prioritarias todas, es el paquete el que sería prioritario. En primer lugar, habría que hacer una ley de alquileres, una ley que regule el derecho efectivo a la vivienda. Una ley de alquileres que ya existió en la época de la República, es decir, la República del año 35, del año 36, después de una larga lucha social, de una huelga de alquileres organizada por los sindicatos, desarrolló una ley de alquileres en la cual se garantizaban unos topes máximos, un abanico de precios para los alquileres, para evitar que hubiera una especulación por parte de los caseros, y que expulsara de las viviendas a la gente que tenía ciertos ingresos. Es decir, se pusieron unos límites a los alquileres propiamente, pero también se prohibió por ley el desahucio de la primera vivienda, es decir, de la vivienda principal. Bien, en la España actual nos encontramos con que tenemos un parque de viviendas gigantesco, sin utilizar, y muchísima gente sin vivienda o compartiendo vivienda en unas condiciones precarias. Habría que hacer una ley de alquileres orientada a satisfacer las necesidades y el derecho de la población a contar con una vivienda digna. Hay que decir que para que eso pudiera hacerse se necesitarían mayorías parlamentarias, sin duda alguna. Pero esto es un supuesto, es el supuesto de que tienes la mayoría suficiente. ¿Qué ocurre cuando no se tiene la mayoría suficiente, pero sí tienes presencia parlamentaria suficiente para plantear las cosas? Bueno, pues que hay que actuar políticamente. Es decir, hay que plantear las cosas de manera que quien se oponga a algo que es justo aparezca retratado ante la opinión pública como lo que es: un enemigo del interés público. Y eso es hacer política. No es simplemente llegar allí y proponer una ley y, bueno, yo lo he intentado, he presentado esta ley y ya está. No, perdona. Tú tienes que actuar de otra manera. Si estás en el Parlamento y presentas una ley que es justa, tienes que hacerle pagar un precio político duro ante la opinión pública a quien haya derribado esa ley. Pero eso son ya cuestiones de táctica y estrategia parlamentaria, que es la que no se tiene en el Parlamento español, porque el Parlamento español adolece de una falta de estrategia y de acción política parlamentaria inspirada en principios republicanos. Una ley de alquileres puede actuar, o una ley de vivienda pública, o una ley de vivienda digna, como queramos llamarla, tendría que asegurar, primero, la preeminencia del derecho a la vivienda,
En segundo lugar, poner accesibles los alquileres, y lo cual implicaría jugar con el principio de la prioridad de lo público y del interés público sobre los intereses privados. Claro, eso automáticamente obligaría a un montón de acciones en paralelo, es decir, ver cómo se ha producido la enajenación de las viviendas municipales, de las viviendas de protección pública. Habría que analizar los contratos y de las empresas constructoras con las entidades públicas que han hecho vivienda privada. Es decir, habría que abrir el melón de lo que ha sido la gran especulación inmobiliaria en España. Ese es el motivo por el cual nadie prácticamente ha hecho una propuesta seria de ley de acceso a la vivienda digna, y cuando lo han hecho, desde luego no han puesto el acento en los puntos fundamentales. No se han puesto. Es decir, las propuestas que ha habido son de tipo cosmético, pero no son fundamentales. Aquí hay que hacer una pequeña reflexión. Se utiliza mucho el concepto de que hay derechos en la Constitución vigente, la del 78, que no se cumplen. El derecho a la vivienda, los derechos sociales en general. Bueno, ¿cuál es la explicación de eso? Si se es diputado, habrá que explicarlo, ¿no? Más que nada porque si eres diputado, tienes recursos para llegar a la opinión pública. No es lo mismo dar una conferencia de prensa aquí, en el CAUN, a las 6 de la tarde de un martes, que hacerlo en la carrera de San Jerónimo. Es que es diferente, ¿eh? En la carrera de San Jerónimo, de entrada, hay corresponsales permanentes, es decir, no es lo mismo la interlocución pública, que tiene un cargo público de nivel nacional, que la que podamos tener nosotros en nuestro barrio o en nuestras modestas asociaciones particulares. Es que es diferente. Hay que explicar las cosas. No porque la gente sea tonta. La gente es bastante más lista de lo que parece. Lo que pasa es que cuando uno escucha a algunos políticos, parece como que el problema lo tiene la gente. No. Cuando a la gente le explican las cosas, la gente lo entiende. Y a veces hay que explicar que los derechos sociales reconocidos en la Constitución no tienen el mismo nivel de derechos. Es decir, hay derechos de primera y derechos de segunda. En la Constitución actual, los derechos reconocidos no tienen todos las mismas prioridades, no son todos de la misma categoría, no son todos clase 1. No, los hay de primera y los hay de segunda. Hay derechos que son obligaciones de respetar y de cumplir, y derechos que son meramente nominativos. En la Constitución de 1931, todos los derechos tenían la misma categoría. No había derechos de primera y derechos de segunda. De manera que, lo siento por Julio Anguita, pero cada vez que dice Julio Anguita que el problema es que no se cumple la Constitución, la del 78, pues lo que tenemos que decirle a los republicanos es que no, una de dos: o no se ha leído la del 78 o no se ha leído la de 1931. Porque en la de 1931 todos los derechos tenían la misma categoría, mientras que la del 78 no. ¿Qué consecuencias prácticas tiene que los derechos sociales sean en la Constitución del 78 de segunda categoría, que sean meramente nominales, que no implican obligación? El Estado no está obligado. Tú no puedes reclamar ante un juzgado por tu derecho a la vivienda cuando te desahucian, porque prima el tema de la propiedad del banco, prima el interés del capital frente a los derechos del conjunto de la población. Y eso está reflejado constitucionalmente en el texto del 78. Un régimen republicano basado en principios republicanos sería un régimen en el cual los derechos sociales implican obligación estructural por parte del Estado, reconocido como tal en el ejercicio de la Constitución. Un Estado republicano necesita una Constitución republicana que no establezca esa diferenciación de derechos. De manera que cuando hablemos de qué es lo que pasa y qué es lo que se cumple o no se cumple con la del 78, lo que es un engaño al conjunto de la población es ocultar este debate y, una vez más,
invisibilizar las aportaciones que hizo la Segunda República en este tema. Y esto es una acusación que le lanzo directamente a cuantos han utilizado en vano el nombre de la República, pero luego son absolutamente incapaces de afrontar la lucha o la defensa coherente de lo que la República implica. Una ley de alquileres podría basarse en muchas cuestiones. El parque de viviendas. Hay que rescatar el parque de viviendas que haya sido enajenado con malas artes. En Madrid sabemos perfectamente cuál ha sido la suerte de gran parte del parque de viviendas público. Hay que construir vivienda pública. Hay que convertir en vivienda pública toda la vivienda que es en este momento propiedad de los bancos, utilizando alguna fórmula creativa que permita que las ayudas que se han hecho al sector bancario, por ejemplo, redunden en uso público del parque de viviendas, porque tiene gracia que hayamos rescatado al sector bancario con dinero de todos, les hayamos salvado de la burbuja inmobiliaria, y ahora resulta que las viviendas con las que se han hecho propietarios, esas viviendas sigan siendo colocadas en el mercado con independencia de los derechos sociales del conjunto de la población. Bueno, pues ahí hay argumentos sobrados para que una ley de alquileres, una ley de vivienda digna, pudiera de alguna forma ir al quid de la cuestión, al centro de la cuestión, y convertir todo el enorme parque de viviendas que tienen en este momento los bancos, que han sido salvados con dinero público, que se conviertan en una bolsa muy importante que permita el acceso a la vivienda al conjunto de la población. Claro, esto implicaría algunas otras leyes que tienen que actuar coordinadamente. Una ley de banca pública. Miren, la nacionalización del sector bancario es uno de los grandes tabús de este mundo. Por no estaba ni en el programa del Frente Popular de 1936. Es decir, el programa de febrero de 1936 no incluía la nacionalización de la banca. ¿Por qué? Porque era un programa de mínimos. Algunos partidos sí, algunos partidos querían la nacionalización de la banca. Pero lo que sí querían todos era que existiera una banca pública. Una banca pública que ejerciera un papel, que permitiera el acceso al crédito, el acceso a la vivienda, el acceso de alguna manera al mercado bancario, al conjunto de la población, y que jugara un papel positivo en la construcción institucional del país. Pero hoy en día, busquen ustedes en los programas electorales que se han votado, las confluencias estas, y díganme en qué parte pone que van a nacionalizar la banca. Pues yo les voy a decir, en ninguno. Ideas sobre banca pública, hay algunas. ¿Ha habido alguna acción real, efectiva, en aquellas comunidades autónomas donde se tiene la llave de gobierno o se tiene participación parlamentaria para convertir esa banca pública potencial en una realidad? No ha habido nada de eso. Todos estos ayuntamientos del cambio han protagonizado alguna acción transversal, horizontal, municipalista, que es la palabra que les encanta, para crear una banca pública de una red de municipios importantes. Pues tampoco ha habido ninguna iniciativa. Es decir, se ha renunciado al tema de la nacionalización de la banca en los programas, pero también se ha renunciado en la práctica a dar los pasos dentro de la propia lógica del sistema para crear una banca pública. Desde un punto de vista republicano es imprescindible, es absolutamente imprescindible que exista una banca pública y que exista, desde luego, respeto a las obligaciones que tiene el sector bancario. Cuando planteamos esto, se nos suele decir que, claro, es que nosotros defendemos la república burguesa. Hombre, yo lo que les digo es que pasar de la Cospedal al Soviet, así directamente, sin pasos intermedios, es un poco complejo. Si alguien tiene alguna otra propuesta sobre cómo se puede pasar de la Cospedal al Soviet,
yo agradecería que nos lo hiciera saber. Pero yo ese tipo de imágenes creo que son muy necesarias, porque a veces el debate que se plantea en estos términos es un debate que no lleva a ninguna parte, y yo sí quiero llegar a alguna parte. Yo lo que les digo es que una banca pública no solo es necesaria, sino que es posible. Pero una vez más se necesita voluntad. Miren, es mucho más posible que se le retire la licencia a un banco por incumplir la ley vigente, y la ley vigente permite retirar la licencia a un banco. Los bancos operan porque tienen una licencia pública. Eso no nace de por ahí, ¿eh? Los bancos operan, el Banco de Santander opera porque tiene una licencia pública y tiene unas obligaciones que cumplir. Imaginen, por ejemplo, que un banco de la banca privada española operara en paraísos fiscales prohibidos, que colaborara de forma clandestina en el lavado de dinero procedente de la droga, el narcotráfico o el terrorismo. Dirán ustedes, es que no se puede saber, todo eso es muy oscuro. No, perdón, eso se puede saber perfectamente. Una de las cosas buenas que ha tenido la lucha antiterrorista es que todos los flujos económicos se pueden localizar perfectamente. Siempre se han podido, siempre se han podido. Una vez más, lo que falta es voluntad. Ahora imaginen la siguiente escena. ¿Qué ocurriría si se le retira la licencia a uno de los grandes de la banca porque hipotéticamente haya cometido algún delito? Sería un acto de justicia, ¿no? Se podría hacer. ¿Ha habido alguien en el Parlamento que haya planteado las cosas de esa manera? Claro, la nacionalización de la banca, dicen ustedes. Claro, es que la nacionalización de la banca costaría mucho dinero. En el sistema este que tenemos, nacionalizar un banco supone que hay que pagar a los accionistas. ¿Cuál creen ustedes que sería la reacción del mercado si se hiciera pública, por ejemplo, la implicación de un banco, por ejemplo, en el tráfico clandestino de dinero negro y de lavado de dinero, por ejemplo? Y que existe el peligro real y cierto de que ese banco puede ver retirada su licencia si no aclara la situación. ¿Cuál creen ustedes que sería el comportamiento del mercado? Que sus acciones se desplomarían. Si eso ocurre, bueno, lo más probable es que los diputados esa noche tengan que ver si tienen algo debajo del coche, no vayan a volar. Eso es muy posible. Bien, lo que quiero decirles con esto es que cuando se tocan temas centrales que tienen que ver con la naturaleza del poder, es cuando el aspecto de voluntad y principios es fundamental. Con la ley actual, con las leyes actuales, se puede actuar perfectamente contra la banca que incumpla las reglas. Esto sin necesidad de que haya una banca pública. La existencia de una banca pública, además, es algo que es particularmente odiado por la banca privada, porque una banca pública podría actuar con interés público, perfectamente. Y eso es lo que no quieren que se produzca ese juego. Miren, si ustedes leen, por ejemplo, el preámbulo que explica por qué se creó la Corporación Pública Argentaria, o cuando los socialistas decidieron unir toda la banca pública española existente y crearon la Corporación Argentaria, uno lee aquello y a uno le caen lágrimas de emoción diciendo qué buenos y qué socialistas que son, qué fantásticos, cómo defienden lo público. Bueno, pues era mentira, era completamente falso. Lo que estaban haciendo era coger toda la parte de la banca pública, la estaban agrupando para luego liquidarla y venderla al sector privado, destruyendo por completo el interés público. Es imprescindible actuar en ese campo, completamente. Y hay que actuar en dos momentos. Primero, exigiendo un estricto cumplimiento de la ley a la banca privada. Pero cuando digo exigir un estricto cumplimiento de la ley, significa actuar de forma contundente en el caso de violaciones de las leyes
sobre tráficos ilegales, lavado de dinero y paraísos fiscales. Es absolutamente imprescindible. Hay que actuar con mano de hierro, absolutamente firme y clara. No se trata solamente de darse golpes en el pecho diciendo que no tenemos créditos con los bancos. Bueno, es que si tienes créditos con los bancos como partido político, entonces ya olvídalo, ¿no? Ese ya es otro problema. Hay que actuar clarísimamente para que exista una banca, primero, que la que exista cumpla con las normas, segundo, que no dicte las normas, porque el problema que tenemos ahora con los sectores financieros y los sectores bancarios es que su capacidad de influencia dentro del sistema es brutal. Entonces no se trata de que cumplan con la norma, se trata de que ellos inspiran la norma, que ellos tienen capacidad de veto sobre la norma que se plantee. Entonces jugar en la política sabiendo que esas cosas pasan es imprescindible, pero lo que no se puede hacer es pretender jugar en política sin llamar a las cosas por su nombre. Es absolutamente imprescindible, uno, el cumplimiento de la ley en el sector bancario, y segundo, la aparición de una banca pública. Esa banca pública puede tener promotores diversos, el Estado central, las autonomías o bien perfectamente los ayuntamientos, e incluso los poderes públicos pueden fomentar la aparición de cooperativas de crédito privado perfectamente, que si no logran avanzar o superar, hay algunos experimentos que se han hecho, es entre otras cosas porque hay una gran oposición por parte de los sectores establecidos, ¿no? Entonces, lo que no se puede hacer es pretender que existan políticas progresistas y políticas sociales en un país si no existe una banca pública. Es que es absolutamente absurdo. Por tanto, todos los programas electorales de los partidos existentes en este momento en el Parlamento que desprecien el tema de la banca pública en cualquiera de las formas que son posibles, sencillamente están mintiendo al conjunto de la población. Necesitamos también que haya una ley de instrucción pública. Existe una ley de educación, pero desde el punto de vista republicano, educación pública no es lo mismo que instrucción pública. Las grandes repúblicas del mundo y el republicanismo creen en el concepto de instrucción pública, que no es el mismo que el de educación. Esto es un debate muy antiguo. Ya fue Condorcet, que fue el ministro del gobierno de la Convención en la Revolución Francesa, el que planteó que la clave del futuro de la República era la educación. Sin una ciudadanía educada en valores y principios republicanos, no existe en modo alguno la posibilidad de la República. La República necesita de la educación y la educación necesita de la República. Es decir, se necesita la instrucción pública para que la democracia pueda tomar cuerpo después de tantos siglos de ignorancia, de oscuridad y de tiranía, y sobre todo de las tinieblas de la Iglesia y la opresión y la ignorancia. La luz en la oscuridad es la luz de la República y la luz de la educación pública. En el momento en el que nosotros nos encontramos, la timidez en la defensa de la educación pública por parte de los partidos con representación parlamentaria, incluso los que se consideran de izquierda o que no son ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario, es sorprendente, porque claro, el tema de la educación una vez más es un tema central. La Iglesia esto lo tiene muy claro, la Iglesia tiene muy clara, pero clarísimo, que la educación es la principal batalla, y no cejan en su intento de controlarlo. Es decir, cuando viene un Estado que intenta ser laico, ellos defienden la libertad religiosa, pero cuando ellos se encuentran en un Estado que no es laico, entonces ellos de alguna manera combaten la libertad de conciencia, porque libertad de conciencia y libertad religiosa no es lo mismo, son cosas distintas. Una ley de instrucción pública tendría que organizar todo el sistema educativo nacional de una manera positiva, que transmitiera valores y principios republicanos, no de partido, sino democráticos, basados en derechos
y en la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano, pero fundamentalmente, aparte de eso, que sería, digamos, la inspiración del proyecto docente, del proyecto educativo, la cuestión está en la titularidad y en la gestión de los centros. La titularidad y la gestión de los centros tiene que ser, en primer lugar, pública. Y si hay problemas de recursos, los recursos tienen que ir a la enseñanza pública en primer lugar, y mantener todo el sistema de enseñanza concertada en un contexto de retroceso de ingresos y de retroceso de recursos por problemas de tipo económico, constituye claramente la destrucción de lo público en beneficio de la educación privada. Una educación privada que, lo sabemos, no tiene ningún problema con la desigualdad, no tiene ningún problema con la segmentación en clases sociales del conjunto de la población y con la formación o el mantenimiento de élites frente al conjunto de la población. Es decir, hay voces aquí que plantean que ya no es necesario enseñar a leer y escribir ya a los niños y a las niñas, ya no es necesario. Eso fue una necesidad al final en la segunda revolución industrial a principios del siglo XX. Se necesitaba que el conjunto de la población, que el conjunto del proletariado y las clases emergentes que salían como resultado del desarrollo, se necesitaba que el conjunto de la población fuera alfabetizada. Pero ahora ya no es necesario. Ahora las máquinas inteligentes están desarrollando interfaces basadas en la voz que permiten que no sea necesario aprender a escribir con la mano, porque las clases populares habitan en la melancolía, eso lo ha dicho algún consejero de la Comunidad de Madrid, cuando se les sobreforma, en la sobreformación. Es decir, tú formas demasiado y como luego el mercado de trabajo no tiene trabajo para ti, caes en la melancolía y en la frustración. Aparte de que es un derroche desde el punto de vista de los recursos en un sistema capitalista. Es decir, la tendencia esa a pensar que la educación pública y el derecho de la educación para todos es un logro universal y perenne que se va a mantener a lo largo del tiempo es mentira, es falso. La lógica del sistema nos lleva a un retroceso en los niveles alcanzados de alfabetización del conjunto de la población. Necesitamos asegurar como un derecho básico, fundamental del conjunto de la población, la educación. Y eso significa blindar completamente la existencia de un sistema público, universal y gratuito, basado en unos principios que tengan que ver con lo que estoy diciendo, porque la amenaza que el mercado plantea y los valores que inspiran al neoliberalismo plantean sobre todo el conjunto del mercado de trabajo. Del mercado, la asociación mercado y educación. La derrota que hay ideológica en este tema es gigantesca, porque una vez más hay miedo a enfrentarse a la Iglesia, una vez más hay miedo a enfrentarse al capital, una vez más hay miedo a enfrentarse a los poderes, lo que antes he llamado los poderes de este mundo, y a los grandes lobbies. Se está perdiendo la educación pública, se está perdiendo la universidad, se están perdiendo las enseñanzas medias, se están perdiendo las enseñanzas profesionales, porque el futuro al que quieren llevarnos, al que nos lleva la lógica del sistema, es un futuro con una segmentación de clase en la cual la variante educación y formación para todos habrá desaparecido, porque ya no será necesaria. La ley de instrucción pública es la llave de la democracia, claramente, y es absolutamente fundamental. Consideramos también que se necesita una ley contra la impunidad. La ley contra la impunidad es una de las claves de un proyecto de construcción republicana en España en este momento. El sistema actual, el régimen del 78 y la constitución vigente, se basa en la impunidad del franquismo. La mal llamada ley de memoria, y ahora estamos a los 10 años de la ley de memoria, hay que decir que ha sido un éxito. Ha logrado perfectamente lo que pretendía: ser un cortafuegos
La ley de memoria, que no se llama así, ha sido un cortafuegos para impedir que las contradicciones de la impunidad del franquismo hicieran reventar todo el sistema político español. Han jugado con el dolor de las familias, han jugado con los años de sufrimiento, con los años de aislamiento, con los años de negación, incluso a poder expresar públicamente el propio dolor, en los que se ha sumido al conjunto de la población. Y han dado unas migajas de reconocimiento, pero ningún tipo de reparación, ni tampoco reconocimiento de la verdad. La ley contra la impunidad lo que tendría que empezar es por algo que ya sé que parece extraño, pero que la democracia del 78, el régimen del 78, no ha hecho. Es declarar ilegal el régimen franquista. ¿Hay algún partido político de izquierda o no de izquierda en este momento en las Cortes que haya planteado seriamente que es necesario declarar ilegal el golpe de Estado del 18 de julio de 1936? ¿Alguno? Pues sinceramente no, prácticamente no. El único que ha dicho algo al respecto ha sido Joan Tardá, ese sí lo ha dicho. Pero bueno, el punto de vista de ellos es que, quizá no el de Tardá, ¿no? Es que, bueno, eso es una cuestión española, pero eso es una cuestión, eso es muy discutible, ¿no? Muy discutible. Pero bueno, sí ha habido algún gesto por parte, concretamente, de este diputado. Pero, ¿qué pasa con los nuestros, ¿no? Con los diputados que se supone que son los nuestros? Es decir, ¿ha aparecido como elemento de programa, elemento de discurso o de estrategia que inspire la estrategia parlamentaria el que es necesario declarar ilegal el régimen franquista? Pues miren, tengo que decir que no. Y en el caso catalán podemos ver un ejemplo de esto. ¿Cómo es posible que Trapero, que Puigdemont, que Junqueras estén acusados de sedición y de rebelión y Franco, legalmente, para el Estado español, no lo sea? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Yo lo que digo es, ¿cómo no se les cae la cara de vergüenza a todos ellos que están en el Parlamento desde el año 77? O sea, ¿cómo es posible? Es que más allá de la opinión que me puedan merecer Puigdemont o el otro, o Trapero, o Junqueras, o los que están presos, más allá de la opinión, yo no comparto con ellos su estrategia, no la comparto para nada. Pero bueno, pero ¿cómo es posible que les acusen? ¿Cómo es posible que les acusen de sedición y de rebelión y Franco no lo sea? Y aquí añado, ¿y cómo es posible que incluso el partido de Puigdemont o el partido de la Esquerra Republicana, que es el de Junqueras, tampoco lo diga? Pues es muy sencillo, porque todos ellos son cómplices del régimen del 78. Eso es una realidad. Es necesario declarar ilegal el franquismo. Bastaría con eso para acabar con la impunidad. Luego podemos ser magnánimos, todos los magnánimos que ustedes quieran, pero la ley de amnistía tiene que ser declarada nula de pleno derecho, porque es una ley que se basa en que el franquismo fue el régimen legal. El problema no es, amigos míos, que en el régimen franquista cometieran crímenes de lesa humanidad. No, el problema, que es la manera en que se hace mal el tema, el problema consiste en que Billy el Niño, el comisario González Pacheco, pudo irse de la mano y torturar a la gente con mucho placer por su parte. Vale, evidente. Hubo gente que cometió excesos. Incluso algunos cometieron crímenes de lesa humanidad. El problema no es ese. El problema es que ser miembro de la brigada político-social no es delito. Ese es el problema. El problema es que haber sido miembro del aparato franquista de represión no es delito. Ese es el problema. No que cometiera alguno de ellos excesos. Por los excesos habría que juzgarle además. El problema es que haber sido miembro de todo el aparato franquista no es delito, porque el régimen franquista a día de hoy es un régimen considerado legal y fuente del derecho.
¿Y por qué es así? ¿Por qué incluso en la propuesta de leyes de reforma de ley de memoria que se está haciendo ahora, este tema tampoco aparece? Las confluencias en Galicia han presentado ahora una propuesta muy interesante de anulación de los juicios franquistas. Eso forma parte de este asunto. Hay que declarar nulos los juicios y las sentencias del franquismo contra los derechos humanos y que fueron el artífice de la represión. Eso está claro, eso es una buena propuesta. Pero fíjense, no separa la propuesta que ellos hacen en el verano del 75, porque en el verano del 75 hubo una legislación especial antiterrorista y entonces incluso en la propuesta que han presentado ayer o el viernes pasado o esta mañana en las Cortes reconocen la legalidad de todos los hechos, de todos los tribunales que se formaron a partir del verano del 75. Pero bueno, es que la dictadura había desaparecido en el verano del 75. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es posible que a día de hoy la impunidad sigue existiendo? Muy sencillo, porque el franquismo sigue siendo considerado un régimen legal. La ley de memoria y leyes parecidas lo que pretenden es simplemente enterrar bien lo que Franco enterró mal, convirtiéndolo en un simple problema de tipo individual y familiar. El sistema acepta perfectamente a estas alturas, nos consiente que enterremos a nuestros muertos, pero no consiente el reconocimiento de que no tenían derecho a juzgarlos. Se necesitan algunas cuantas leyes más. Sobre cómo hacerlo, cómo lograrlas, bueno, yo lo que les puedo decir es que lo primero que se necesita es voluntad, lo que se necesita es concitar los apoyos suficientes y sobre todo, coherencia en las instituciones y en la actividad política. Y esa es la gran apuesta que hacen los republicanos. Álvaro de Albornoz, y acabo con estas palabras, planteó que la apuesta del republicanismo en el mundo contemporáneo tenía que dejarse de afirmaciones más o menos solemnes de defensa de principios, sino en la aplicación de esos principios y en la elaboración de propuestas concretas, muchas propuestas concretas, que satisfacieran la necesidad de la gente, porque la clave en el mundo contemporáneo, decía Álvaro de Albornoz en 1926, es la opinión pública expresada en el voto y el reconocimiento de ver las propias necesidades en vías de solución o en vías de poder ser resueltas mediante la acción política y la combinación de acción política y acción social es la clave para transformar las cosas. El republicanismo político se mueve porque tiene principios, pero también tiene propuestas. Yo solamente he expresado algunas ideas básicas, las que tienen que ver con vivienda, las que tienen que ver con la banca, las que tienen que ver con muchas cosas. Yo no tengo mucho más tiempo. Me gustaría plantear cuestiones en política de defensa, en política territorial, en política federalista o en la estrategia republicana que permitiría que estas luchas y estos planteamientos llegaran al Parlamento. Pero confío en que en el debate que vamos a tener ahora ese tema pueda salir. Así que yo le doy las gracias al CAUM por invitarme y como reflexión final lo que quisiera añadir es, y decirle a nuestros amigos del CAUM, es que yo sinceramente no veo ni voluntad ni coherencia en la izquierda o en los que se autodenominan republicanos que en este momento están en el Parlamento, y que es hora ya de que la voz de la República se escuche no solo en las calles, que ya está, sino también en las Cortes, en los ayuntamientos y en todas las instituciones, porque el día que la bandera tricolor ondee en la Puerta del Sol, ese día sabremos que las cosas realmente han cambiado en España. Nada más, muchas gracias. Bueno, esto se cierra. Entonces vamos a ver si nos dejan, no sé cuánto tiempo nos dejarán, si media hora o así, pero creo que sí, que media hora nos pueden dejar. Entonces, ¿qué palabras hay? Ruego por favor que se hagan preguntas a Pedro,
más que intervenciones que podamos hacer cada una. Entonces, pues, a ver, palabras que se piden. No. Yo, entonces, por lo que has dicho, ¿qué vía es? Solamente yendo al Congreso de los Diputados es la única vía que puede traer la República, allí que haya un diputado o que haya un grupito y que lo plantee. Solamente eso. Se descarta la vía popular, que ya sabemos que es un poco más violenta, pero también. Más preguntas, luego te contesto. Sí. Bueno, yo empezaría por decir que el régimen del 78 es una estafa al pueblo español. En primer lugar, todos estos que se llaman republicanos republicanos dentro del parlamentarismo, resulta que están pagados por la monarquía. Llevan la bandera monárquica, se la ponen en la espalda, la mayoría de ellos. Cobran de la monarquía y traicionan, por decirlo así, a la clase trabajadora. Llega un momento en que los bancos, si ahora mismo quisieran acabar con la democracia, como todos están endeudados, acabarían con ello. Después tenemos el artículo primero de la Constitución, esta que se llama... Esto se convierte en una monarquía parlamentaria. Ya simplemente por eso, todos aquellos que eran republicanos y que llaman republicanos tenían que haber hecho campaña en el año 78 en contra de esa Constitución. Simplemente por eso, porque venían a salvar a los asesinos en contra de los asesinados. Después, si empezamos a sopesar todo lo que hay, es que no hay por dónde agarrar al régimen del 78. Es que no tiene agarre por ningún lado. Han perdido la dignidad, han perdido la vergüenza, han perdido todo este Parlamento. Entonces, la lucha en la calle es fundamental, porque con este Parlamento que tenemos ahora mismo no va a defender nunca a la clase trabajadora. La prueba la tenemos que todas las leyes que salen son antipueblo, antitrabajadores. Todas las leyes que salen es a favor del capitalismo, la banca y el ejército. Ahora mismo les van a subir un 28% a todos los partidos políticos. Un 28% van a subir a todos. No he visto a ninguno quejarse. ¿Dónde está su moralidad? Ya termino, venga. ¿Cuál es la pregunta concreta? La pregunta concreta es que cómo se puede respaldar a este Parlamento. Y he dado las argumentaciones por las cuales creo que no es defendible. De acuerdo. Miguel Pastrana. No, era una introducción todavía. Sí. Yo quería agregar una cosita más a la educación pública, universal, y se te ha faltado decir laica. O sea, solamente te digo porque hay organizaciones que estamos luchando porque haya un Estado laico. Sin eso no habrá una república tampoco. Es básico. Y la república no puede vivir sin un Estado laico y el Estado laico no puede vivir sin república. Eso está muy claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Pues adelante. Bien, vamos a ver, salió en la prensa como cayeron ayer la Laureano Viña y todo eso, que las sucursales de Villa García de Arousa, en Galicia, del Banco Bilbao, bueno... En que tenga interés en que se aplique la ley o en desarrollar las leyes que se apliquen, como decía antes, para poner las cosas en su sitio. Julián Zugazagoitia, que fue director del Socialista y director general de Seguridad, él cuando estaban haciendo frente a la situación en agosto del 36, planteó que bueno, que hay cosas que no se pueden hacer así por las buenas. Y decía, dentro de la ley todo, y fuera de la ley nada. Y la república se defiende con la ley. La república hace la revolución y la hace con la ley. La hace con la ley emanada del pueblo y puesta al servicio del pueblo. Una ley que respeta los derechos y libertades de todos, que ese es el punto de vista específico republicano. Es decir, las libertades son incuestionables, pero las libertades hay que defenderlas.
Y la defensa de lo público, la defensa de las libertades de todos, implica la aplicación de la ley republicana. Y la ley republicana tiene como prioridad la defensa de los derechos y las libertades de todos frente a quien haga falta. Y ese frente a quien haga falta es la clave del asunto. Es la que permite establecer perfectamente dónde está cada uno. Y los republicanos lo tenemos muy claro. Estamos al lado de las libertades y al lado de los derechos del pueblo. ¿Con qué? Con el arma de la ley. Una ley construida a partir del apoyo popular. Nos decía alguno de los compañeros el tema del laicismo. Bueno, Álvaro de Albornoz, siendo ministro de Justicia, es el que va a desarrollar toda la batería de leyes de tratamiento del tema de la religión y del tema de la no confesionalidad y del Estado laico durante la Segunda República. Es decir, y es uno de los referentes. Hay que recordar que bueno, pues lo que es la historia del republicanismo español. El tema del laicismo es otro de esos grandes temas tabú. Hay una palabra que no se puede pronunciar en política efectiva, república, y la otra palabra es laicismo. ¿Por qué? Porque las dos palabras, al menos en España, tocan el núcleo central del poder. Unos por un motivo, otros por otro. El caso es que este tema no se puede tocar seriamente. Y es un tema muy transversal. Hay personas de muchos partidos o de ninguno, pero que en posiciones más o menos distintas ven la necesidad de un Estado laico. Un Estado laico no es un Estado antirreligioso. Es un Estado, primero, que no tiene religión, el Estado no tiene religión, el Estado no tiene una religión. El Estado lo que hace es que defiende los derechos y el derecho de los ciudadanos a vivir su propia vida frente a cualquier tipo de tiranía. Y eso implica el reconocimiento, la defensa de la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia es algo individual. Y claro, las iglesias en general y en concreto están en contra de la libertad de conciencia. Defienden la libertad religiosa en la medida en la que eso les garantiza a ellos su feudo, un ámbito sobre el cual construir un dictado sobre sus ovejas. Pero tienen miedo a la libertad de conciencia, tienen miedo a la educación para la libertad. Ese es el gran problema. Una de las consecuencias del régimen del 78 es precisamente la enorme confusión en este asunto. Una confusión brutal y que desde luego no tiene reflejo, me temo, en las políticas y en las propuestas de los partidos que se llaman a sí mismos la oposición de izquierda. Aunque se llaman a sí mismos la oposición de izquierda, de Pepe que no, ¿verdad? Sí, lo dice. Algunos, pero es que no todos los de la oposición de izquierda, es que ahí está la izquierda que lo es, la que es ni y los medio pensionistas. Y también hay mucho medio pensionista en esto. Y el tema de la Iglesia es un tema muy controvertido. Entonces, es más, el rechazo llega incluso a los propios sectores progresistas que hay dentro de la Iglesia que son partidarios del laicismo, porque es que los hay. Por ejemplo, cuando nosotros pedíamos en el ámbito del Foro por la Memoria la voladura del Valle de los Caídos, había agrupaciones de católicos que estaban a favor, porque consideraban que no era una cruz religiosa, que era un instrumento de tortura puesto allí por los romanos, ¿no? La cruz era eso, ¿no? Es decir, el tema del laicismo es un tema central. Un Estado laico no es un Estado antirreligioso, es un Estado que garantiza el ejercicio de la libertad de conciencia de cada uno de los ciudadanos. Y esa libertad de conciencia implica, evidentemente, el reconocimiento del sentimiento religioso que pueda tener cada ciudadano. No hay ningún problema con eso. Suponer que hay una contradicción es un error. El problema es que son las iglesias las que sí lo consideran un problema. En el régimen del 78, y con la formulación que tenemos, primero, tenemos en primer lugar el concordato con el Vaticano, que es una herencia del régimen anterior de forma directa, porque el concordato con el Vaticano lo estaba negociando la dictadura en sus últimos momentos y lo incorporó en bloque en la Constitución, empezando por ahí. Pero claro, la relación entre el Estado español y el Estado Vaticano se traduce en que la Iglesia española sigue siendo, o sea, el Estado español sigue siendo el hijo predilecto de la Iglesia de Roma,
en los términos en los que se hablaba en la época de Alfonso XII y de Alfonso XIII, ¿no? Es decir, en la época esa, ¿no? Entonces el tema del laicismo es un tema clave. Y yo vuelvo a repetir, ¿existe en algún programa político electoral un planteamiento claro en favor del Estado laico en este momento? La respuesta es no. ¿Cuál es la solución supuestamente progresista? El café para todos. Eso es lo que nos quieren vender. Nos quieren vender exactamente eso, y nos lo quieren vender como supuestamente progresista. ¿Y en qué consiste el café para todos? En tema religioso. Pues consiste en lo siguiente. La Constitución vigente, porque es un hecho que está vigente, es decir, la Constitución vigente establece que el Estado no tiene una religión oficial, pero que tiene especial atención y consideración con la Iglesia Católica en razón de su fuerza social. Entonces, claro, eso hace que tenga ciertos privilegios, entre otras cosas blindados a partir del tema del concordato, que es una relación de Estado a Estado. Entonces, claro, ¿cuál es el planteamiento supuestamente progresista de algunos? Pues dicen, bueno, esto no puede ser. ¿Qué ocurre? También hay muchos musulmanes, ¿no? También hay muchas otras confesiones. Bueno, pues si hay capillas en las universidades, ¿por qué no va a haber una mezquita? Si hay consideraciones de las fiestas religiosas católicas, pues ¿por qué no va a haber de las fiestas religiosas musulmanas? O dice musulmanas, puede decir metodistas o de lo que sea, de cualquier otra cosa. Entonces la tendencia es, en este momento, en que todas las religiones, en la medida en que tienen presencia social, tienen que tener un estatus parecido de derechos colectivos respecto del Estado y respecto de la vida pública. Ahí entran los choques entre religiones y los celos y los solapamientos por este tema. Pero la gran lucha que acaudillan incluso algunos partidos y algunas personas de algunos partidos de la supuesta izquierda que padecemos, frente a la derecha que padecemos ya secularmente, es la del café para todos. Es decir, que el tratamiento que tiene la Iglesia Católica sea extensivo también a otras confesiones religiosas. Bueno, eso es una locura, o sea, desde un punto de vista democrático y desde un punto de vista... vamos, en mi facultad tenemos una capilla. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tanto por ciento de alumnos musulmanes tenemos que tener para que tenga también una mezquita? Pues en mi opinión, y en opinión de muchísimos, no debe de haber ni una mezquita ni una capilla. O sea, es que no debe de haber, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, claro, suponer que el tratamiento de la política religiosa y de la política de libertad de conciencia consiste en hacer happenings en la capilla de la Complutense para luego acabar pidiendo perdón al obispo de Madrid, pues eso no es una política religiosa, eso no es una política de aplicación laicista de nada, eso es sencillamente un circo. Y existe verdadero miedo a plantear este tema políticamente. Nosotros no tenemos ningún miedo a plantearlo, y además, como hay personas que saben y lo pueden plantear muy bien, lo que nosotros, en la medida en que nosotros podamos, intentaremos ser vehículo para que este sentimiento que tiene una gran tradición en España y que además implica los núcleos básicos, las directrices básicas de la construcción de un Estado republicano en España, para que nosotros, en la medida en que podamos, trataríamos de apoyar en la medida de lo posible, que la enorme experiencia acumulada en la lucha laicista en España, de la laicidad, pueda ser incorporada a los programas, pero también a la acción política. Hay también otra pregunta que nos hacía nuestra compañera, que hablaba si se descarta la vía popular. Hombre, la vía popular no se descarta, sin el pueblo no vamos a ninguna parte. Pero ¿qué significa eso? Si tu pregunta era, vale, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cuál es el plan para construir la república y derribar la monarquía? ¿Cuál es el plan? Esa es una buena pregunta. Yo recomendaría absolutamente a todos nosotros que cuando tengamos delante a un representante de un partido político nos diga, bien, ¿cuál es el plan? ¿Ustedes qué plan tienen? ¿Esto de la república, ustedes cómo lo quieren hacer? ¿O esto de derribar el capitalismo internacional, ustedes cómo lo quieren hacer? Perdón, Pedro, que te lo preguntan. Y yo me quedo callada. No, pero hay que preguntarlo.
pero tú no eres diputada, tú no eres dirigente a nivel nacional. Si tú eres diputado o dirigente a nivel nacional, tú tienes la obligación de responder, ¿no? Si tienes respuesta, claro. Bueno, pues nosotros tenemos un planteamiento muy sencillo, muy claro, ¿no? Nosotros partimos del hecho de que la Constitución del 31 no ha sido derogada legalmente. Si nosotros nos fijamos en la Constitución del 78 y ves la disposición derogatoria final, ¿no? La cláusula final, pues lo pone muy claro. Pone: quedan derogadas las leyes fundamentales del movimiento. Es decir, lo que estaba vigente hasta el año 78 legalmente eran las leyes del movimiento. Eso lo que significa es que la legalización del PC, la legalización del PSOE, la ley de reforma democrática y las elecciones del 77 se hicieron durante el franquismo. Es decir, el régimen franquista acabó el día 29 de diciembre de 1978, que es cuando lo derogó la Constitución del 78, y pasó el franquismo a otra fase, a la evolución del franquismo. Es decir, la Constitución del 78 es el resultado de la ley de reforma del franquismo. Es decir, el régimen del 78 es literalmente la evolución del régimen franquista. Eso hay que decirlo claramente y hay que decirlo en las Cortes. Alguien lo tiene que decir, alguien, el que sea, pero alguien lo tiene que decir. Entonces, partiendo de esa base y partiendo del hecho de que la República en el exilio dejó de existir en 1977, nosotros pensamos que el gobierno del exilio tendría que haber protagonizado las negociaciones con el franquismo en lo que pudiera llamar la transición. Eso no ocurrió, y lo que no ocurrió no va a ocurrir ya. Eso es un hecho. No tiene sentido llorar por lo que se pudo hacer y no se pudo hacer, pero sí hay que saber qué es lo que se pudo y lo que no. Entonces, el único régimen legal en este momento es el régimen actual. La legalidad del régimen actual nace a partir de la desaparición del régimen de la República en el exilio. Entonces, nosotros lo que decimos es que la Constitución de 1978 es ilegítima de origen, que por tanto no se puede ni debe reformar, y que es necesario que en las Cortes se planteen las cosas de la siguiente manera: se diga claramente que la Constitución de 1978 no es legítima ni democrática de origen, porque para que entrara en vigor se necesitó la sanción real, la firma del rey. Y el rey Juan Carlos fue jefe de Estado de la dictadura. Por tanto, la Constitución del 78 está afectada de origen y no es aceptable desde un punto de vista democrático. Hay que suspender, declarar nulos toda la parte de la Constitución que habla de la jefatura del Estado, declarar nula esa parte y hacer como ocurrió en 1873, declarar vacante la jefatura de Estado y pasarla a la presidencia de las Cortes, y que se forme un gobierno provisional de la República. Y ese gobierno provisional de la República, una vez estabilizada la situación, sería la que convocaría el famoso proceso constituyente del que tanto nos habla. Pero claro, un proceso constituyente es algo que se hace después de una ruptura política con lo anterior. Si no hay ruptura política con lo anterior, el proceso constituyente te lo organiza Rajoy, Cospedal o Rafa Hernández, o los de Ciudadanos, o los que quieran que sea del régimen anterior. Entonces, nosotros lo que proponemos es una doble acción. En primer lugar, el movimiento popular de masas, que eso luego se expresa políticamente y tiene un efecto en las instituciones. Pero también en esas instituciones hay que tener una estrategia. Nosotros lo que planteamos es algo muy, muy claro: la Constitución del 78 no es legítima, no se puede reformar. Es más, reformarla sería una derrota. Tenemos que plantear las cosas en esos términos, básicamente. Y a partir de ahí construir toda una estrategia política. Eso es lo que no se quiso hacer cuando abdicó el rey. Cuando abdicó el rey, y eso lo pudimos ver en primera persona, lo pudimos ver algunos en primera persona,
se traicionó completamente la posibilidad, literalmente, de crear una candidatura de unidad republicana en el conjunto del Estado que dijera claramente que la legitimidad de la Constitución del 78 era inaceptable y que se acudiera a unas elecciones, a las primeras que hubiera, europeas, generales, municipales, autonómicas, lo que fuera, con una candidatura de unidad republicana que planteara la recuperación de la legitimidad republicana. Y eso fue boicoteado clarísimamente por los partidos de izquierda que estaban en ese momento en el Parlamento. Es decir, en el año que abdicó el rey Juan Carlos Borbón, tuvimos una repetición de lo del año 77. Lo primero fue un drama y lo de la abdicación del rey fue una farsa. Pero hasta aquí hemos llegado. Por eso algunos nos declaramos al servicio de la República en ese año y por eso algunos, en distintas fuerzas políticas, estamos intentando ahora que la República se pueda expresar como debe, ¿no? Con voz propia, ¿no? Esa es la idea. Bueno, vamos a ver, hay dos palabras todavía pedidas. Me parece que Miguel tú lo habías pedido y vale. Sí, supongo que aunque parte ya lo he explicado y es una pregunta. A ver, un minuto. ¿Hay alguna palabra más? Sí. ¿Alguna más? No. Bien. Y se acabó. Porque ya no nos da tiempo para más. Venga. Miguel, sé breve, por favor. Sí, es una pregunta, aunque creo que la respuesta va implícita, pero es a lo mejor para que puedas. Has hablado del año 2014, la abdicación. ¿No es tu impresión que las nuevas fórmulas, lo que se ha dado a llamar con un nombre muy genérico, nueva política o nuevas fórmulas, en fin, el resultado final en parte, más allá de buenas intenciones en algunos, pero otras cuestiones de marketing, lo televisivo, en fin, cuando hubo personas que venían muy preparadas y muy con técnicas de laboratorio, de tal, y digamos que una lucha sostenida por asociaciones y por colectivos más pequeños fue un poco dada de lado, incluso denigrada como algo endogámico y que siempre se hacía lo mismo. Visto ahora con una perspectiva que dan ya 4 o 5 años, ¿no crees, y no digo esto, no es una pregunta capciosa ni para desmoralizar, pero es importante aprender de las experiencias? ¿Crees que el republicanismo ha avanzado en estos 4 años o ha retrocedido? Mi impresión es que algunas cuestiones se han retrocedido bastante, y sobre todo hay una cuestión, ¿cómo ves que las personas, algunos de los nuevos políticos, ¿no? Que los nuevos a su vez son algunos también viejos reciclados, ¿no? Como es habitual en la política, que en su momento, 2014 es un ejemplo, no apostaron claramente ni siquiera ambiguamente por la República, cuando era un momento ese y otro, la cuestión del Estado, incluso dicho claramente, hacían estos regalitos en plan guiños a la monarquía, pues ahora pues hablen de bloque monárquico. Yo sinceramente, y esto es una opinión muy personal, me fastidia que en su momento, cuando tenían que hablar, cuando podían hablar, cuando eran momentos capitales, no hablaran de ello, y ahora, para enmascarar malos resultados, falta de proyecto, ahora recurran a esta fórmula. Es decir, mal cuando no hablaron de la República y mal ahora que hablan, que ni siquiera hablan, pero la sacan como una especie de ya de señuelo por una mala apuesta, ¿no? Me parece que eso no ayuda a la causa republicana, aunque bueno, rectificar es de sabios. ¿Pero crees que ha avanzado el republicanismo en estos 4 años, Pedro? ¿Había las preguntas? ¿También? ¿No? Así. ¿No? Quiero decir que al margen de, primero como opinión y luego como tener una pregunta. Como opinión, a los partidos actuales ni se les espera ni están. O sea, es decir, cuando hablan de república exclusivamente a nivel electoral. O sea, ya están moviéndose de cara a dentro de año y pico, 2 años, ¿no? Por supuesto, entiendo que no se les espera. Es más, les da pánico hablar de república. Y ahí tenemos la prueba con el tema catalán. Estaremos más o menos de acuerdo o no, pero el pueblo catalán se está moviendo y habla de república.
¿Por qué se está castigando al pueblo catalán? Porque están hablando de república. Y entonces, como eso da pánico, aquí nadie lo toca. A partir de ahí, la pregunta que te quería hacer, Pedro, es cómo está el tema organizativo republicano. Porque claro, ¿cómo está la situación? Bueno, en realidad Es una continuación casi de lo sí, que... eso es muy procedente. Oye, la última pregunta que haré yo. Es que me relaciono con lo que dice él. Sí, sí. Que mi pregunta es que, en vista que la independencia, y algunos dicen la república en Cataluña, las contradicciones que tienen con los cuadros diputados que son neocapitalistas, ¿qué contradicción tiene con la república soviética? Vamos, por ejemplo, si La República Soviética. la soviética, no, por el pueblo me refiero. Hombre, la probabilidad de un soviet en Santander es en este momento la misma que la de un soviet en Barcelona, ¿no? Sorprende la pregunta. Vamos a ver, la república que queremos es una república, en primer lugar, sin impunidad del franquismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, pues sí. Es decir, cuando la gente te dice, no, yo es que quiero una república con no sé qué adjetivo. No, es que si no es socialista no me vale. Es que si no es del tal no me vale. Dice, no, mire, yo quiero una república republicana. O sea, porque claro, si la república no es republicana, pues ya me dirán lo que es, ¿no? Vale, pero en segundo lugar, eso en España, para que pueda ser no ya republicana, sino república, tiene que ser una república sin impunidad del franquismo. ¿Estamos bien ahí? ¿Llegamos bien? Porque algunos no llegan, ¿eh? Algunos partidos que son más de izquierdas que la madre que los parió, a ese tema no llegan. ¿No hemos dicho antes que el franquismo sigue siendo legal? Pues entonces, pues una república sin impunidad es la negación del Estado actual. Miren, yo lo siento, seré un pequeño burgués decadente, pero es que yo quiero cargarme el sistema político actual y construir uno nuevo. Eso es lo que significa ser republicano. Es que significa eso, realmente, ¿no? Bueno, otra cosa es que yo lo quiera hacer de una determinada manera y por unos determinados motivos. Lo quiero hacer democráticamente y por unos motivos democráticos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿el republicanismo ha retrocedido? Sí. El republicanismo ha retrocedido. Y en el sentido de que la monarquía se ha consolidado. Me explico. Antes teníamos un rey y ahora tenemos dos. Entonces, esto está mal gestionado, ¿no? Esto los apóstoles estos de la izquierda española, estos que tienen tanto éxito electoral y democrático y parlamentario, pues habría haber responsabilidades. ¿Por qué Juan Carlos Borbón es rey también? Muy sencillo, por la impunidad del franquismo. Porque incluso en el marco legal actual, si no fuera rey, con el marco legal actual podría ser procesado. Porque claro, Juan Carlos Borbón fue jefe de Estado de la dictadura y podría ser procesado. Es decir, bueno, estos son los motivos, pero la pregunta era, ¿ha avanzado el republicanismo? No, ha retrocedido. ¿Por qué? Porque la monarquía ha avanzado, y ha avanzado porque la madeja de complicidades y de miedos es enorme. Bueno, pues eso es una cosa que hay que resolver. Y la otra cuestión es, ¿cuál es el momento actual? Bueno, pues el momento actual es que lo poco o mucho que queda del republicanismo organizado ha llegado a la conclusión de que necesitamos ser oídos con voz propia. Es decir, se necesita la voz de la república en las instituciones. Se necesita defender la legitimidad republicana en las instituciones. Y hay que decir claramente lo obvio, que el franquismo tiene que ser declarado ilegal, que la Constitución del 31 nunca fue derogada legalmente y que la del 78 no se puede reformar, entre otras cosas porque no es aceptable. Lo que pasa es que desde un punto de vista democrático, la única legalidad que tenemos es la actual. Entonces nosotros somos demócratas, nosotros aceptamos la situación actual. Otra cosa es que no compartamos el incienso y las complicidades. En absoluto. Nosotros, precisamente porque somos demócratas y precisamente porque defendemos valores republicanos y democráticos, queremos construir la España
republicana y la España democrática y la España libre, fraterna y solidaria, que fue derrotada en 1939, pero que sigue viva en los corazones de millones de españoles. Y queremos que ese sentimiento se troque en acción política republicana, y que la república sea defendida en la calle, como lo es honradamente por muchas personas, pero también en las instituciones, y que de la acción combinada de lucha institucional y de lucha popular, de ahí es de donde nace una república en afirmativo, una república fruto de la acción republicana. Lo que pasa es que hay muchos que están dispuestos a hacerse republicanos sin el transcurso de la vida, sin el transcurso del quehacer de lo cotidiano, se la encuentran en el arroyo. Y si se la encuentran en el arroyo, alguno intentará subirse a su grupa, eso sin duda. Pero eso lo veo poco probable. Lo veo poco probable porque la monarquía en España no es lo mismo que la monarquía en otros países. La monarquía en España es la tapadera perfecta. Lo que pasa es que, claro, cuando tenemos incluso a dirigentes de la izquierda hablando de la monarquía sostenible, que quieren una monarquía con cuentas claras, donde haya lobos buenos y brujas sabias y tal, bueno, pues eso es imposible. Miren, a mí la vida privada de los Borbones no me interesa, como si son todos perfectos y maravillosos. No me interesa. Yo lo que quiero es que paguen sus crímenes contra el pueblo español. Eso es lo que quiero. Y quiero que España sea un país independiente y soberano, donde los derechos y las libertades de los ciudadanos estén garantizadas por un Estado democrático. Un Estado donde las libertades y los derechos no dependan de la parte del territorio en el que hayas nacido. Quiero una república con libres derechos para todos y con igualdad de derechos para todos en todas partes del conjunto del Estado. Lo cual es perfectamente compatible con la derecha, con los derechos colectivos y con el federalismo. No es absolutamente compatible. Lo que no queremos en absoluto es volver a los Austrias, a un federalismo sin república. Eso es volver a los Austrias, que es lo que nos proponen algunos. O por ejemplo, lo que no queremos es que siga este juego de mentiras. No se puede hablar de patria sin república. La patria sin república es un engaño. O hablar de ciudadanía y patria sin república es un engaño. Está unido, está absolutamente unido. Entonces es necesario organizarse, es necesario que esas luchas sociales, que una a una, todas ellas juntas son el programa de la república, de alguna forma sean la ola que permita que de alguna manera rompa las viejas estructuras y construya el edificio nuevo de la República Española. Miren, se acusa a los viejos republicanos de estar pensando en el pasado. ¿Saben quién lanzó la lucha por la Tercera República? Fue Fernando Valera, el presidente del gobierno último de la República en el exilio. En su último comunicado del gobierno republicano en julio de 1977, dijo: la Segunda República ha muerto. ¡Viva la tercera! Es el momento de luchar por la tercera. Y acabo otra vez repitiendo lo que dijo Álvaro de Albornoz. No es solamente un problema de defender principios, de afirmar principios. De defenderlos, sí. No es un problema de afirmar principios. Es un problema en el mundo moderno de conectar con las necesidades, con el sentimiento que tiene la gente para hacer frente a sus problemas cotidianos. Y que una política basada en principios y con el valor y la cohesión y la dignidad republicana tenga la fortaleza para aplicarlos una vez se esté en disposición de poder hacerlo, porque esa es la clave del asunto. Y Álvaro de Albornoz lo planteó: tenemos que dar respuesta a las necesidades de la gente, no estar simplemente en el terreno de los discursos. Pero entre el discurso vacío y el discurso cínico, que es el que predomina actualmente en las confluencias y en Unidos Podemos, el discurso cínico, el discurso con valores cambiantes al albur de las encuestas, frente a la vaciedad de algunos y frente al cinismo de otros, la unidad republicana es fundamental, porque consiste en construir
política sobre principios y en conexión directa con las necesidades colectivas del pueblo. Esa es la clave del asunto y esa es la batalla en la que estamos, y necesitamos que se oiga la voz de la República en las instituciones, en el conjunto del Estado. Y el tema del nacionalismo y el tema del soberanismo para nosotros no es un problema, no es ningún problema. Lo que es un problema es la falta de principios y valores republicanos. Si el nacionalismo se basa en valores republicanos, es democrático y no establece diferencias entre los ciudadanos. Si el nacionalismo se basa en criterios etnicistas y de establecer segmentaciones odiosas entre la gente en razón de la lengua, en la forma de la cabeza o cualquier barbaridad de las que históricamente se han hecho, el nacionalismo es perfectamente rechazable como cualquier otra idea rechazable de la historia. Lo importante es la preeminencia de valores universales, de los derechos sociales y políticos. Y cuando se defienden eso, no es ningún drama estar del lado de acá, de esta bandera o de la otra. Por eso es fundamental. Es fundamental perfectamente. Y la nación española se puede construir perfectamente sobre la afirmación de la plurinacionalidad del conjunto del Estado, siempre y cuando se respeten y se garanticen iguales derechos para el conjunto de todos los ciudadanos en cualquier parte del conjunto del Estado. Esa es la clave. El republicanismo español siempre tuvo esa pugna interna entre el federalismo y el unitarismo, pero en realidad esa pugna siempre logró fusionarse, siempre logró, porque en la medida en que predominaran los valores democráticos, y Azaña, que era partidario de la República Unitaria, lo plantea, yo soy partidario de la República Unitaria, pero lo único que no admito es las excusas para quitarle derechos al conjunto, a estos ciudadanos o a los otros. Tiene que haber iguales derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio. Esa es la clave. Y en la medida en que eres demócrata, aceptar el punto de vista de las otras personas. Por eso la República reconoció con una gran lucha interna, pero reconoció a Cataluña, a Euskadi, a Galicia y a otras regiones que estaban luchando por su autonomía. No hay ningún problema. El federalismo, y esa es una idea fundamental, el federalismo se basa en las personas, como el republicanismo. Son las personas las que tienen derechos, no los territorios. Y esa es la clave del asunto. Algunos defienden los derechos de los territorios y olvidan a las personas. Los republicanos defendemos los derechos de las personas y lo que no admitimos es excusa ninguna para limitar derechos por un motivo o por otro. Defendemos los derechos de las personas y esa es nuestra manera de entender el federalismo. Y el federalismo se construye desde abajo, persona a persona, ayuntamiento a ayuntamiento, región a región y país a país. Y no tiene límite por arriba. Y la federación universal es un ideal compartido por muchísimas ideologías de las cuales los republicanos también nos sentimos parte. No hay ningún problema. A mí me encantaría que los catalanes franceses, los catalanes españoles y los españoles y los franceses compartieran la misma república en la que los derechos de todos estuvieran garantizados y fueran iguales. Pero eso es un debate que se tiene que hacer. Y lo triste de la situación actual es que la ausencia del republicanismo, del retroceso del republicanismo es de tal magnitud que cuando se ha planteado la cuestión catalana, ahora, una vez más, ¿quién ha defendido la República Española? ¿Quién ha defendido la República Española como la solución a ese empate técnico? Es más, ¿el soberanismo ha cuestionado la legitimidad de la ley que les aplica? No lo han hecho. No han cuestionado la legitimidad de la Constitución que les aplica. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? ¿Meterles en la cárcel? Pero si ya les han metido, ya están en la cárcel. Entonces, ¿por qué demonios siguen aceptando la legitimidad de Madrid en Madrid? Los republicanos planteamos que debe de haber ruptura en Madrid y que tiene que ser negada la legitimidad de la Constitución del 78 y que el régimen del 78 no tiene derecho a meterles en la cárcel, ningún derecho, y que lo que tendrían que hacer es proclamar la República Española en Barcelona, con capital en Barcelona, y si Companys estuviera vivo lo haría, no tengo la menor duda.
Y claro, lo que pasa es que como cuando escuchas a algunos que te dicen desde las filas soberanistas que Companys era un traidor y que era españolista, dices, bueno, pues entonces ya dejamos de hablar. Bueno, pues no hay que dejar de hablar, hay que hablar hasta el final y defender la República hasta el final. Por supuesto, lo que no se puede hacer es que por las contradicciones en este tema acabar sumándote a la manifestación con la extrema derecha con la bandera monárquica, que es lo que han hecho algunos. Eso ya es que no tiene nombre, ¿no? Pero claro, eso lo que explica es la derrota de la República todos estos años. En fin, queridos amigos, nada más, muchas gracias y le cedo la palabra para que cierre al compañero Sierra. Muchas gracias, Pedro. Dice,